¿Estáis? Todos silenciados, venga, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Tercera mesa redonda que hacemos al hilo de todo este ambiente de colaboración maravilloso que ha surgido. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la gestión del equipo de entrenadores desde distintos puntos de vista, tres vertientes fundamentales, pero bueno, luego las iremos tocando. Y antes de comenzar, como siempre, vamos a ir por orden presentándonos súper brevemente y así nos conocemos todos y nos ponemos en contexto. Así que le va a tocar a Ángel, que es el primero que me sale en la pantalla. Ángel, ¿te toca? Bueno, pues encantado. Mi nombre es Ángel, soy uno de los 3 propietarios de CrossFit La Forja. Conoceréis bien a uno de mis socios, a Raúl, que creo que es una persona bastante conocida en el mundo del CrossFit y carismático. Y bueno, yo soy fisioterapeuta de profesión, pero hace 5 o 6 años encontré La Forja, empecé a trabajar con ellos y hace 5 años montamos la sociedad que tenemos. Nosotros somos un box, ya intentamos no usar la palabra CrossFit, somos La Forja, porque aparte de un box de CrossFit, somos club de halterofilia La Forja, de triatlón, de OCR, organizamos carreras de endurance, el Andalusí Challenger. Bueno, hacemos diferentes actividades y por lo tanto somos La Forja, o como nos gusta conocerlo. Y bueno, pues somos un box de los primeros de Andalucía que fundó Raúl en 2011, si no me equivoco, a través de CrossFit Sevilla. Y bueno, pues llevamos un largo recorrido. En 2016 montamos este proyecto grande, estamos en el Estadio Olímpico en La Cartuja y aquí estamos desde entonces peleando. No sé qué más puedo contar, iré contando cositas durante la charla. Encantado, es un placer y a la mayoría no os conozco, pero tengo muchas ganas, así que nada. Vale, gracias. Vamos con José, que es el segundo que me sale. Vamos allá. Bien. Hola, buenas. Mi nombre es José, soy de Madrid y bueno, conocí CrossFit ahí allá, soy de los jovencitos de Mundo CrossFit, que hacía solera de eso y bueno, conocí un deporte que me apasiona, que sobre todo me llena muchísimo y estoy intentando desde ese día intentar hacer las cosas lo mejor posible, que yo creo que al final hay que intentar estar hasta lo último de los últimos y mucho tiempo y esa es la manera. Tenemos un boss ahora un pequeñito, humilde, pero intentando con muchas ganas de hacer las cosas bien y de que la gente esté encantada y de estar aquí delante muchos años. Poco más. Muchas gracias. Vamos con Aarón. Muy buenas tardes a todos. Yo también me gustaría decir que para mí es un lujo compartir estos momentos con grandes entrenadores y sobre temas tan actuales y que a todos nos preocupan tantísimo. Me llamo Aarón Cordero, soy uno de los entrenadores y head coach en Singular Box, es un box de Madrid. Luego tenemos otro también en Granada. Llevo pues más de 9 años practicando el CrossFit y tuve la suerte de empezar en un box que a día de hoy sigo admirando mucho, que se llama CrossFit Tracios, en la zona sur de Madrid. Y luego empezamos el proyecto de Singular Box, que es un proyecto que desde el principio fue orientado para acercar el CrossFit a cualquier tipo de persona, fuera cual fuera su punto de inicio. Y hemos intentado acercar todas las especialidades que el CrossFit proponía y mantenernos en el concepto de CrossFit en estado puro. Si bien es cierto que también, al igual que La Forja, tenemos equipo de halterofilia, un equipo de kettlebell de competición, tenemos un grupo bastante fuerte de corredores, pero nos sentimos muy vinculados a la imagen del CrossFit, de alguien capaz de enfrentarse a casi cualquier reto dentro de la normalidad, porque priorizamos mucho la salud y el cuidado de las personas que vienen a entrenar con nosotros. Así que nada, igual que ha dicho Ángel, también iré luego contando más cositas de nuestro centro. Vale, muchas gracias, Aarón. Iván, y el último es Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, gracias Malú por este pedazo de contenido que ofreces en el canal y segundo, pues que me metas en un plantel como este, pues, es una pasada. Bueno, yo soy Iván Colmenarejo, no sé cómo definirme porque me defino como emprendedor deportivo. Tenemos aquí en Valencia una agencia deportiva y vamos a decir que a mí el CrossFit me ha encontrado casi por accidente, porque en 2014 decidimos hacer un evento que era multidisciplinar, que se llama Taroncha Games, y bueno, 4 ediciones más tarde, Taroncha Games ya no es multidisciplinar, es solo un evento de CrossFit puro y duro,
que se mezcla con otras cosas, pero aparte en paralelo. Y bueno, gracias a Taroncha Games, yo creo que éramos el primer evento que no tenía box y estábamos dentro del mundo, y a partir de ahí pues decidimos con la agencia abrir un coworking de servicios deportivos donde hubiese un box dentro, ¿no? Entonces, lo que nos dedicamos principalmente en la agencia es agilizar un poco el proceso de los nuevos entrenadores. Les ponemos un espacio, les educamos un poco en gestión y en habilidades no vinculadas al CrossFit, y a partir de ahí pues intentamos ayudar a estos emprendedores a que abran su propio negocio, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos contentos de que el CrossFit conviva con otras disciplinas. Y bueno, aquí estamos intentando estar a la altura de estos bestias, que los conozco a todos de seguirlos, y la verdad que es un lujazo estar aquí con vosotros. Gracias, Iván. Tú también eres un bestia y lo dejo. Edu, te toca. Ya. Hola, ¿qué tal? Soy Edu Garriga, soy propietario de 77 Fit. Empezamos en 2013 con un pequeño gimnasio de 100 metros cuadrados en la bonita localidad de Blanes, que para quien no lo conozca es un pueblo de 40.000 habitantes, sin un núcleo urbano potente a su alrededor. Yo calculo más o menos en aquel momento teníamos como mucho 100.000 personas a nuestro alcance. Estamos hablando de 2013. Y o sea, no era ni por asomo Madrid, ni Barcelona, ni alrededores. Era un pueblecito costero, moderadamente grande, pero al final con un ratio de acción muy pequeño, y abrimos un gimnasio en el 2013. En el 2015, gracias a los vecinos, se nos quedó pequeño el box. A lo mejor podríamos haber alargado un poquito más, pero gracias a los vecinos pues tomamos la decisión de mudarnos a una nave industrial mucho más grande. En el 2017 abrimos otro centro en el pueblo de al lado, porque teníamos pues el capital logístico, humano y económico para hacerlo. Y en el 2019 abrimos un tercer centro en Blanes también, llamado 77 Fit Academy, en el que no hacemos CrossFit, sino que hacemos otro tipo de aproximación al entrenamiento funcional, y mediante el cual intentamos ubicar un espectro de la salud 360. No digo que el CrossFit no lo sea, simplemente que el CrossFit es una herramienta que me da muchas cosas, y Academy es mi herramienta que modifico tantas veces como quiera, y bueno, donde creo que podemos acabar de explorar nuestra propia idea del fitness sin tenerla que circunscribir especialmente a las normas de otra persona como es CrossFit. Y en esa andamos, aparte del canal de YouTube, en el cual hemos ampliado ahora últimamente, hace 2 semanas, y vamos a empezar a producir material, o sea, vamos a convertirnos directamente en una productora, la plataforma de entrenamiento online y una marca de ropa que abrimos, pero la verdad es que no la ropa exige demasiado, o sea, es full time la ropa y no me da para eso. Y bueno, vamos lanzando cositas, pero en definitiva 77 Fit es ya una empresa, o sea, ha trascendido un poco el CrossFit y es una empresa pues de salud y bienestar. ¿Ya, Edu? ¿Ya está? Sí, ya está. Vale. Edu necesita muchos minutos para todo lo que tiene en marcha. Vale, bueno, yo me presento de nuevo otra vez. Yo soy Malú Valle. Fundamos Gregos CrossFit en el 2012 en Santander. Desde entonces, varios boxes que he abierto, he vendido, otros he tenido que cerrar. Pero bueno, fundamentalmente el buque insignia sigue siendo Gregos CrossFit, que ahí seguimos luchando, ¿vale? Y ahora más que nunca. Así que nada, vamos a empezar, si queréis, con la primera pregunta que os proponía, que sobre todo me interesa conocer muchísimo, bueno, creo que a todo el mundo, la opinión de qué creéis que diferencia a un buen entrenador, o qué es lo diferencial, ¿no? Cuando tú ves un entrenador y dices, este es cojonudo. Formación, carisma, la parte... Bueno, yo ahí lo dejo. Es una pregunta abierta, ¿vale? Para que contestéis vosotros, hagáis toda la reflexión que consideréis oportuna. Ahora es cuando necesito manos en azul para ver quién va el primero. Venga, Aarón, bien, gracias. Ahí vamos. Fíjate que es una pregunta que yo me he cuestionado a mí mismo durante años, porque yo soy el encargado de la formación de todos los entrenadores que entran en Singular Box, ¿vale? Y entonces en ese proceso de formación todo tiene que nacer de qué quieres construir, quién quieres que sea tu entrenador en el box, qué necesitas que tenga.
Entonces yo creo que hay una cosa muy importante que es qué hace un gran entrenador, pero deberíamos partir por qué mínimos debe cumplir un gran entrenador o un entrenador. Creo que los conocimientos biomecánicos y técnicos de los movimientos que va a enseñar no debería ser una razón para convertirte en gran entrenador, debería ser condición sine qua non. Entonces, yo personalmente intento buscar personas que tengan la capacidad, si no lo saben ya, de aprender esa base biomecánica, esa base de la técnica de los movimientos, y luego que puedan ir enriqueciéndose con parámetros emocionales de gestión de grupo, gestión de espacio dentro del propio box en el que van a trabajar. Yo siempre, en mi centro ahora trabajan entrenadores que han estado en otros centros, y cuando nosotros tenemos un proceso en el que el primer mes es solo de formación, tú no das una sola clase hasta que aprendes a trabajar como nosotros queremos trabajar en Singular Box. Y cuando mucha gente en ese proceso me decían, pero yo ya soy de entrenador, yo le decía, tú eres un gran entrenador, pero todavía no eres un entrenador de Singular Box, porque cada centro tiene sus especialidades, sus progresiones, por ejemplo, no haces un handstand push-ups con keeping hasta que no tengas handstand push-ups estricto porque no quiero que te lesiones. Pues en otro sitio, ya, pero aquí se trabaja así. Entonces creo que es un compendio entre capacidades técnicas, capacidades emocionales, porque al final trabajamos con la gente, y capacidades de gestión y anticipación del trabajo. Entonces yo lo coloco en esas tres partes e intento desarrollar todas las capacidades del entrenador. Tanto es así que a veces, hablando de este tema con amigos de otros centros, digo que yo prefiero contratar a una gran persona y ayudarle a convertirse en un gran entrenador, porque no sé cómo contratar a un gran entrenador y convertirlo en una gran persona. Y creo que una condición sine qua non de un entrenador es que tiene que amar lo que hace, y eso le convierte como entrenador en gran persona, aunque luego fuera pueda ser una persona que a lo mejor no coincida con tu forma de ser, pero creo que en su faceta, en su rol de entrenador, tiene que ser una gran persona, capaz de demostrar la paciencia y la empatía con los distintos procesos de aprendizaje en los que nos encontramos como entrenadores. Ya. Vale. Sí, o sea, podría tirarme horas hablando de esto porque es un tema que además me gusta mucho, ¿no? O sea, más o menos es mi esquema. Vale, cuando dices que prefieres contratar a la persona, yo es por ahondar un poquito más, ¿eh? Sí. Y a una persona que pueda aprender, ¿no? Entonces, no digo cómo lo haces Singular, no necesariamente tenemos que hablar de cada box, sino un poco tu opinión más general, si estáis más cómodos, hablando así. ¿Consideras que es imprescindible, por ejemplo, que venga de base con un TAFAZ o un INEF? Porque volvemos a la eterna, ¿no?, discusión. Tú y yo, que llevamos muchos años en el CrossFit, grandes entrenadores, bueno, no sé si grandes entrenadores, pero muchos entrenadores de CrossFit salen de una pasión de ellos como deportistas y no tienen la formación específica como entrenador. Luego viene el L1, el L2, el L3 y todos los que tú quieras. Pero me gustaría saber un poco ese paso, todos, es una pregunta que hago a todos, ¿qué consideráis, ¿no?, a la hora de...? Mira, yo aquí me voy a mojar a tope, porque reconozco que soy bastante poco polite en ese aspecto. Yo, a día de hoy, el mejor entrenador que conozco en España no tiene una titulación deportiva que valga en España más allá de títulos de CrossFit. Ahora, creo que lo que convierte a un gran entrenador es su capacidad de aprender, aunque no tenga un papel o la capacidad de haber invertido 5 años en una licenciatura o en un grado de un módulo superior. Entonces, si en el momento en el que tú tenías que haberte dedicado a estudiar estabas todavía buscando lo que necesitabas y has empezado más tarde, pero has sido capaz de adquirir todos esos conocimientos de otras múltiples e infinitas formas que hay, para mí, esa persona sí demuestra sus capacidades. Ahora bien, sí creo que hay un tipo de entrenador que nace de ¡ay, cómo me gusta el CrossFit! Me encanta entrenar, quiero ser un gran entrenador. Al que yo, siempre que he tenido esa conversación, le he dicho, es que un gran entrenador no es una persona al que le encanta entrenar. Está genial que te encante entrenar, pero un gran entrenador es una persona que, si tiene que elegir entre entrenar o cuidar a un grupo de personas que dependen de él para entrenar ellos bien, él va a priorizar ser un acompañante del grupo a su propio entrenamiento. Eres un entrenador, no un atleta. Entonces, yo he de reconocer que conozco a gente con formación académica baja y unas capacidades y conocimientos extraordinarios, adquiridos con titulación no oficial. Ahora bien, en Singular, por ejemplo, nadie sin Level 1 trabaja, porque somos muy afines a estar dentro del marco de CrossFit, es lo que exige. Pero yo sí he tenido gente que no tenía titulación deportiva y han acabado siendo entrenadores extraordinarios. Y ahí lo dejo, por no dar mucho más datos, pero entrenadores que a día de hoy para mí son referentes mundiales.
Vale, gracias, Aarón. Por orden, levantó la mano Ángel y luego va Edu e Iván, ¿vale? Vamos a seguir ese orden. Va Ángel. Vale. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Aarón. Yo soy un fiel defensor de la formación y de las titulaciones y entre ellas yo hice fisioterapia, máster, me doctoré, soy profesor de universidad y a mí me gusta mucho la formación, pero creo que tengo una de las mayores suertes que puedo tener y es que mis dos socios, uno de ellos es Policía Nacional y es el head coach de CrossFit La Forja, un tío con una capacidad en programación brutal y en enseñanza, creo que es un profesor excepcional. Y Raúl, que fundó CrossFit La Forja, Andalusí Challenger, no tiene ninguna titulación fuera de CrossFit, pero me parece un profesor y un entrenador de CrossFit maravilloso y la gente que lo conoce lo respalda. Por lo tanto, tengo dos grandes ejemplos de gente que no tiene una formación académica como tal, pero que son excepcionales. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Aarón, me parece... Pero yo cuando Malú proponía este tema le daba vueltas a cómo definiría yo a un entrenador, qué busco en un entrenador. Creo que depende mucho del tipo de box o del tipo de empresa, porque por lo que habla Edu o por lo que ha hablado Iván, tiene un modelo de negocio creo que diferente al mío. A mí me gusta que mis entrenadores, me gusta pensar que somos una familia. Nosotros tenemos una alineación de lo que hablaremos después, muy horizontal, y el valor de una buena persona es un buen entrenador. Estoy de acuerdo en que yo te puedo enseñar muchas cosas técnicas, pero no te puedo enseñar a ser una buena persona. Y para mí es clave la capacidad empática que tenga una persona para ser un buen entrenador. En el mundo en el que nosotros nos movemos, lo discuto mucho con mi amigo Antonio, que dice que ha tenido excepcionales entrenadores en competición en voleibol, pero que han sido unos pedazos de cabrones algunos. Y han sido buenos entrenadores o han conseguido grandes resultados y los hay en fútbol. Creo que es un concepto totalmente diferente. Lo que mejor define y valora a la Forja y lo que nos hace estar ahí arriba es que somos una familia y es el valor de la comunidad. Es algo que nos enganchó a mí personalmente desde el principio. A mí la Forja me rescató personalmente de una situación personal complicada y la filosofía de aquel box pequeñito que Aaron conoció de 200 metros en un polígono, en un garaje allí perdido, esa filosofía hemos intentado mantenerla aquí, en un sitio excepcional, y creo que es la clave para ser un buen entrenador. En mi opinión. No me enrollo más, que me encanta el tema. Vale, gracias, Ángel. Va Edu. Hola. A ver, he notado unas cositas aquí. Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Primero, creo que es importante definir o como mínimo matizar que existen tipos de entrenadores y que entiendo que todos estamos hablando de un entrenador de gimnasio de entrenamiento funcional de sala, porque ahora mismo nosotros nos hemos encontrado con una situación en la que prácticamente en 3 horas pivotamos toda la empresa de entrenamiento offline a entrenamiento online y me di cuenta de que tenía excelentes entrenadores de CrossFit y entrenamiento funcional de sala que se tenían que adaptar a ser excelentes entrenadores de programar a distancia y seguir a la gente de manera remota, ¿no? Un remote coaching. Y todos son entrenadores. O sea que yo me imagino que estamos hablando de qué hace un gran entrenador de batalla, o sea, de a ras de suelo, ¿eh? Porque luego tú puedes ser un excelente entrenador a distancia y llevar a una persona con sus demandas pues, de Colombia y también de ese entrenador, pero evidentemente va a necesitar de otro tipo de exigencias, ¿no? Ese entrenador. Así que yo voy a hablar del entrenador de que me imagino que estamos hablando, que es el entrenador de CrossFit o de sala de entrenamiento funcional boutique fitness, ¿vale? En ese aspecto, pues podríamos hablar de muchas pequeñas cosas, muchos adjetivos, ¿no? Como empatía o paciencia, ¿no? Le haría falta paciencia o incluso higiene, ¿no? Pero voy a intentar englobarlo como en dos ideas muy, muy generales. La primera, se ha hablado mucho de formación y creo que para mí se confunde formación con interés, ¿no? Y el ejemplo que pongo es el siguiente. Para mí un café de los años 90 que terminó de estudiar en el 98, 99 y desde entonces no ha abierto un libro, para mí eso tiende a cero o es cero. Directamente no vale para nada absolutamente ese título. Y legalmente tiene formación, ¿vale? Con eso no quiero decir que lo contrario, o sea, está bien,
pero para mí es mucho más interesante saber qué ha estado haciendo el último mes o qué ha estado haciendo el último año, cuántas cosas ha aprendido el último año, cuántos libros ha leído, sobre qué, cuántos cursos ha asistido y qué tiene intención de hacer durante el siguiente año. Para mí eso es mucho más importante que no que me demuestren que han estudiado en algún momento de su vida porque seguramente sus padres así lo querían, ¿no? Que es muchas veces a lo que acudimos a la universidad, a contentar a nuestros padres. Con eso no quiero decir que no lo demande o que no lo valore, pero es un extra en el caso de que me demuestre que está dispuesto a aprender constantemente. Para mí eso es fundamental. Y la segunda que creo que hace un entrenador y cualquier cosa es la identidad. Y con eso lo que quiero decir es que un buen entrenador tiene que ser un entrenador. Y hay mucha gente que aterriza en el mundo del CrossFit o de la musculación o de las pesas como aterriza al mundo de la noche o como aterriza al mundo de la hostelería en verano. Como, bueno, esto me va bien por ahora, me gusta el CrossFit, me va guay, pero yo no quiero ser entrenador. Yo no me veo a 40 años vista como entrenador. Y esto es una charla que creo que hay que tener con todos los coaches y no para echar a nadie ni en absoluto, simplemente para saber con quién estamos lidiando, ¿no? O sea, ¿tú cómo te ves dentro de 20 años? ¿Te ves entrenando a gente o incluso te ves ayudando a gente? Porque el entrenar para mí no deja de ser una manera de acompañar y ayudar a personas. Y no tiene que ser la única, o sea, que es una manifestación más y eso nace de la identidad del tipo. ¿Cómo te ves tú en 20 años? ¿Te ves haciendo esto? ¿Eres entrenador o eres otra cosa? Para mí eso, o sea, es imposible ser buen entrenador si no te consideras a ti mismo entrenador. Y aparte me gustaría también simplemente comentar el tema que ha dicho Aaron sobre ser un buen atleta, ser un buen entrenador. Para mí es prácticamente imposible ser un buen atleta y un buen entrenador a la vez, porque el atleta, por definición, y debe ser así, y si no tenemos el ejemplo de The Last Dance como máximo exponente de ello, el atleta tiene que ser egoísta, no puede ser otra cosa que no sea egoísta, tiene que mirar por su planificación, su comida, sus horarios, su tal, y el ser buen entrenador es totalmente lo opuesto a ser egoísta. Y acabo ya diciendo una cosa. Un buen entrenador tiene que estar dispuesto a no ser el mejor de su gimnasio. Y no solo eso, sino que un buen entrenador tiene que estar dispuesto a entrenar a gente para que sea mejor que él. Y eso creo que hay muchos entrenadores en España que no estarían dispuestos a entrenar a alguien hasta que sea mejor que ellos. Es decir, no pueden ser egoístas, no pueden ser atletas. Cambio corto, Malú. Muchas gracias, Edu. Muy interesante. Va Iván y después José y luego ya cambiamos si queréis. Perfecto. Bueno, yo primero de todo, esto me gustaría alargarlo durante horas y con una paella aquí a pie de mar, así que estáis todos invitados porque estoy alucinando, ¿no? Suscribo casi, voy a decir al 90%, por no decir al 100%, las palabras de mis socios. Estaba construyendo mi propia pirámide de Maslow mientras que estábamos hablando, mientras que os estaba escuchando. Obviamente, en la base de la pirámide tiene que haber un gran entrenador, mejor persona, porque trabajamos con la gente para ayudarles y si no hay una gran persona, creo que la durabilidad sería muy corta, sobre todo desde la opinión del usuario final, ¿no? Dentro de la pirámide pongo un valor fundamental que es la actitud. O sea, la actitud es multiplicadora, lo veamos como lo veamos, lo pongo siempre como un valor aparte que debemos, cuanto menos entrenar, no solo nosotros como entrenadores o coaches, sino como mensaje hacia nuestros propios coaches y que esos coaches transmitan el mensaje con una actitud multiplicadora, ¿no? A partir de ahí, ya la siguiente escala de la pirámide me salen conceptos clave, ¿no? Depende de la situación que esté el box, depende de los metros que tenga el box, depende de la fase, si estoy emprendiendo yo para mí, si estoy contando con alguien, cuál es mi perfil como entrenador o como gestor y cuál es el que busco, ¿no? Gente con habilidades comerciales, gente con habilidades técnicas. Dentro de la parte técnica, si son de base para comercializar el producto o si son de rendimiento porque tengo mucho atleta que quiere competir, ¿no? Entonces, un entrenador tiene que ser muy versátil. Dentro de una escala de valores siempre humanos. A partir de ahí tenemos que recordar que estamos tratando con personas para la salud de las personas. Por lo tanto, yo la última parte la pongo en la formación porque, como decíais, creo que la formación debe ser continua y adaptada totalmente a los tiempos. O sea, no podemos vivir de una formación pasada, ni siquiera del año pasado, porque esto va muy rápido, ¿no? Entonces, esa versatilidad tiene que ser
adaptada a las circunstancias. Más que hoy no estamos viviendo un cambio radical, ¿no? Todo aquel que no esté preparado para este tipo de cambios y navegar en la incertidumbre, creo que no es un gran, o no podrá ser un gran entrenador, ¿no? Por llevar un mínimo de contraria a Edu, creo que sí hay competidores que son capaces de segmentar. Obviamente no van a ser el mejor competidor, porque si están gestionando a personas, toda esa energía se canaliza y se diversifica, ¿no? Pero yo no veo por qué no debe estar ligado, ¿no?, la parte de competidores que entrenan, ¿no? Yo vengo de una disciplina que todo el mundo suele ser poco trabajado a nivel de titulaciones, solo son expertos en la disciplina en sí misma, y luego a partir de ahí la disposición a desarrollarse como grandes gestores de recursos humanos, que al final es lo que somos, ¿no? Gestores de personas, creo que es fundamental, ¿no? Iván, para el que no lo sepa, vienes del mundo del taekwondo, de origen. Sí. Mis orígenes son taekwondistas, pero al final esto es lo mismo. O sea, la gran mayoría de los entrenadores son exatletas que han cambiado de fase, o por unas cosas o por otras, ¿no? El CrossFit nos permite competir hasta dentro de mucho, porque al final el CrossFit es un todo, son unos básicos que trabajamos cada día para mejorar. Entonces, el CrossFit está en todo. Vale, gracias, Iván. Le doy paso a José y cuando terminemos ya, si queréis, vamos hilando con el segundo punto. Si Aarón quería matizar algo también. Bueno, me habéis dejado poquito ya, la verdad. Pero yo lo resumo, un buen entrenador al final es alguien que se preocupa por el que tiene enfrente. Entonces, de ahí viene lo que hemos hablado de la educación continua, porque siempre vas a tener una situación en la que tienes que mejorar. Y porque te obligan todo el tipo de gente que tenemos, cada uno que si es médico, otro que a lo mejor trabaja, viene en lo más de casa o de trabajar, perdón. Tenemos tantas situaciones diferentes que eso nos obliga a cambiar. Entonces, al final, si la clave está en preocuparse por el que tienes enfrente. Y luego, otra cosa, sí, un buen entrenador. Una cosa es un buen entrenador en general, que por ejemplo, la gente que trabaja para el CrossFit de los Level 1, ahí todos podemos decir, ese seguro que es un gran entrenador, pero ¿quién es un buen entrenador, por ejemplo, para el box de Edu o el box de ahí donde están los matices y las diferencias, y es un poquito lo que más nos cuesta trabajar. Pero en definitiva, un buen entrenador, yo me acuerdo cuando empecé a dar mis primeras clases y tenía yo un compañero que la gente estaba muy entrenada con nosotros y me preguntaba, ¿pero qué hacemos nosotros que no hagan los demás? Digo, que nos preocupamos por los demás. Nos preocupa mucho que la gente se mueva bien, que haga las cosas bien, que te vas a casa si te has dejado algo o has hecho algo mal y estás preocupado. Al final, eso es lo que hace un buen entrenador, en definitiva. Ahí lo dejo. Gracias, José. Va Aarón comentar algo más sobre este punto y ya si queréis hilamos con el segundo, que tiene que ver con el proceso que tenéis o que creéis que es bueno en cuanto a alinear a los entrenadores con los boxes, valores y demás. Perdón, Malu, que no me quiero extender mucho, pero sí, como he empezado a hablar, luego se me han quedado un par de cositas en la cabeza. Me gustaría matizar que para mí me parece la pera limonera si una persona viene con formación previa, titulación universitaria, TAFA, lo que sea, es parte de un aprendizaje, pero coincido con Edu, que decía que efectivamente la formación es un acto dinámico que tiene que continuar durante toda tu vida laboral si realmente amas lo que haces. Creo que una de las cosas más importantes para que un competidor, yo por ejemplo he sido competidor bastante mediocrecillo a la vez que entrenador, y bueno, pues competía donde llegaba y donde no llegaba pues no competía. Y al final hay un momento en el que cada vez empiezas a llegar a menos competiciones porque cada vez se está profesionalizando más y tienes que tomar una decisión. O te centras en una cosa o en otra. Sí es cierto que al final jugar a ser competidores mucha gente puede porque todavía no está tan profesionalizado, pero de aquí a pocos años seguramente sea imposible. Con respecto a decidir si eres buena atleta o eres buen entrenador o incluso entrenar a gente que sea mejor que tú, creo que ha habido una cosa muy importante que es la gestión del ego. Creo que como entrenadores tenemos que entender que nosotros somos solamente herramientas. El martillo no se considera el protagonista de haber arreglado el coche, solamente ha estado en el proceso. Y creo que nosotros somos los martillos de la mejora 360 grados de la gente que entrenamos. Por otro lado, también quería recalcar la importancia de la plasticidad. Cuando Dudu ha dicho que hay entrenadores que en el box funcionan de la hostia
pero que en online no se han sentido cómodos, eso me ha parecido entender. Yo he tenido casos de grandes entrenadores en persona que no han sido capaces de trasladar esa motivación y esa cercanía a través de la pantalla, y es normal porque no todos tenemos todas las herramientas necesarias para tener esa capacidad de adaptación, o a lo mejor si un día te encuentras en una clase de 2 personas no gestionas tu emoción para darles ese ímpetu porque sientes que está la clase vacía. Por eso creo que algo muy importante de un entrenador y de una persona en general tendría que ser la plasticidad. Y por último, recalcar que al final lo que mueve a un gran entrenador siempre va a ser el amor por lo que hace. No hay ningún buen entrenador en el mundo, o quiero pensar, cuyo foco primordial sea el dinero. Así que, por finalizar, marcaría formación, gestión del ego, plasticidad y amor por su misión o por su trabajo. Vale, genial, Aarón. José quería también señalar algo. ¿Quieres ir ya introduciendo el tema de la alineación, de los valores y demás? Vale, José, te bajo la mano y te reinicio. Ya estás. Bien. Que al hilo de lo que decís de los competidores entrenadores, es que ahí yo creo que los dueños de vos tenemos un problema, que es que parece ser que el que hace 120 kilos de snatch es la pera ni monera. O sea, entonces, pero ya yo es lo que percibo muchas veces en la gente, que parece que el que mejor tiempo hace, el que mejor levanta, el que más... Ese es el bueno, y el que se está dedicando, que está detrás de ellos, que está... Parece que el valor es diferente, o sea, o te cuesta mucho más, ¿vale? Que añada que ese valor lo tengan en cuenta que el que de repente coge y levanta. Ah, claro, es que me ha pasado a veces que ¿quién es Alberto? Ah, claro, que es el entrenador. Bueno, escucha, no pasa nada, si es el entrenador, pero eso no es el valor que nosotros le queremos dar, que entrena y el tío hace buenos tiempos, levanta y tal, es una cosa, pero lo que nosotros queremos transmitir es que no lo tiene que levantar él, tiene que enseñar a levantártelo a ti. Esa es la clave. Y es importante lo de competir. Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. A ver, yo quería hacer una reflexión, que me ha gustado mucho el tema de Aarón, de jugar a ser competidor. Creo que esto va a ser la siguiente mesa redonda, porque esto es un tema, ¿no?, candente, llevamos muchos años peleando con eso. Y luego, me encanta vuestra opinión de qué es un buen entrenador, pero también me gustaría plantear ahí la reflexión de qué es para la gente. O sea, el socio que entra por la puerta, ¿realmente valora todo esto o valora efectivamente lo que dice un poco José de, coño, ese fue el que ganó esta competición, donde los buenos, yo voy donde los buenos? No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado así de veces, que eso es como mi gran caballo de batalla, ¿no? Vale, si queréis y voy a buscar voluntarios. Bien, Ángel, gracias. Podemos hablar de esto y podemos hablar también de si tenéis algún proceso para alinear cuando llega un nuevo entrenador, cómo se hace propio del box. ¿Sabes? Si tenéis algún proceso o alguna idea para alinearlo en cuanto a valores, identidad y todo. Ahí vas, Ángel. Bueno, pues no me voy a extender entonces con lo de atleta, vamos a cambiar de tema, pero me parece una buena mesa redonda, Manu, me gusta el tema. Bueno, de cara a cómo hacer que se impliquen, nosotros hemos intentado y hemos tenido la suerte de que la mayoría de nuestros entrenadores han salido de la forja como atletas en un principio, que tenían inquietudes por entrenar o que tenían una formación o trabajaban en otro centro, se dedicaban a otra cosa, pero que les gustaba el tema. Y hemos ido haciéndoles con la filosofía de la forja, que para nosotros era lo más importante, el ambiente de la comunidad, la implicación. Creo que es fundamental la implicación en cuanto al valor de la comunidad, por lo menos en nuestro centro es algo muy, muy importante. Y aquellos monitores o aquellos entrenadores que no se implican, al final no tienen algo que habéis dicho todos, amor por el trabajo y necesidad de reinventarse, de crecer, de verse como entrenador. Edu lo ha dicho dentro de 20 años, yo es algo que le pregunto a todo el mundo. ¿Esto es pasajero o a ti te gustaría dentro de 20 años seguir creciendo como entrenador? Y les damos motivaciones, que es el siguiente punto, después de la implicación, la motivación para que ellos crezcan como entrenadores, adquieran responsabilidades y hilo con el tercero en cuanto a su capacidad de gestión. Nosotros, por ejemplo, tenemos clases en las que tenemos 2 monitores, uno es el que guía la clase principalmente y el otro hace de apoyo. Entonces, esa es una responsabilidad y esa motivación es importante no solo de forma económica, que lo respaldamos con el paso del tiempo y con la adquisición de responsabilidad, sino sobre todo con el valor
que le da a la marca y con la implicación que tiene la familia. Nosotros, igual que Aarón, tenemos un proceso de selección por el que durante al menos un mes el profesor o el entrenador está de prácticas, después adquiere un contrato y va aumentando las horas y la implicación y la responsabilidad en el centro. Eso le hace crecer dentro de la forja y le hace adquirir ciertas ventajas o privilegios respecto a ciertas dedicaciones en el horario. Pero sobre todo, para mí, importante es la implicación, la motivación por nuestra parte y el hacerles partícipes, que se impliquen en el proyecto de la forja personal y profesionalmente y que crezcan con nosotros y nos hagan crecer. Hay algo que me gustaba mucho antes sobre la competitividad o sobre querer ser mejor que el de al lado, que Edu lo ha comentado antes. Querer ser o querer hacer al de al lado mejor es muy importante. Y pongo un ejemplo, nosotros hemos tenido, y me gusta mucho esto, tengo una chica, Blanca, que es bailarina, tiene formación en baile, se enganchó al CrossFit y ahora es crossfitera a muerte. Y es una chica que tiene conceptos muy diferentes de entrenamiento, de moverse, y a mí me ha hecho ponerme a estudiar otra vez. Y me cago en la leche, tengo un montón de cosas que hacer para ponerme a estudiar planificación y poder dar sus clases de movilidad. Y me encanta, y eso nos ha hecho a todos crecer. Antonio hace un máster diferente todos los años, el cabrón, no sé de dónde saca el tiempo, y a mí me obliga a aprender triatlón, halterofilia. Entonces, eso nos incita a todos a seguir creciendo. Y muy lejos de expulsar a los entrenadores, los ha hecho ambiciosos y los ha hecho seguir refrescando todo. Todo es nuevo, nada es monótono diario, y eso nos hace seguir enamorados de nuestro trabajo. Me parece muy importante. Intentamos que el que quiera trabajar aquí quiera pertenecer también a la familia. Por lo menos en entrenadores. Hay otras figuras profesionales dentro de la forja que no tienen por qué tener esto. Y lo hablaba con Antonio, el concepto de mercenario, ¿vale? El concepto del entrenador que viene, echa una hora aquí y allí. Eso en la forja no es posible. Lo puede hacer el fisioterapeuta en un momento dado, el nutricionista, el podólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el entrenador, para nosotros, tiene que pertenecer a la forja, en la comunidad, ¿vale? Y no me enrollo, os dejo y saltaré después, seguro. Vale, gracias, Ángel. Entiendo por lo que has dicho que es un mes de prácticas, luego se reenganchan y van incrementando horas y a lo largo del tiempo responsabilidades. Primero hacemos una media jornada, exacto, después subimos a 30 horas y después de la jornada completa en caso de que hay algunos que todavía permanecen con menos horas, pero sí, esa es, digamos, la escala de la evolución y la responsabilidad va acorde a esas condiciones, sí. Vale. Me hace mucha gracia, o sea, a mí me encanta, bueno, Aarón sabe que yo soy cero romántica, pero me encanta todo esto y el romanticismo, pero es verdad que los mercenarios y los que trabajan a una hora, mercenario, yo lo digo con todo el respeto y el cariño, porque en muchas ocasiones si no les puedes dar suficientes horas, son los que te salvan la papeleta, porque hay boxes que no tienen la posibilidad de tener un entrenador jornada completa, o 2, o 3, o 4, y te ves en la necesidad de este tipo de perfil de entrenador, que quizá no es el perfecto, ¿no? Porque no está alineado 100%, pero que cumple, o cumple en ocasiones, quiero decir. No. Solo es por poner siempre mi punto de cero romanticismo, ¿vale? Que quizás soy la menos. Pero estoy 100% de acuerdo, ¿eh? Si se puede, me encanta, Ángel, lo que has dicho. Aarón, por orden. Ahí vamos. Coincido muchísimo con la visión de Ángel. Nosotros en Singular, el 90% de la gente que ha trabajado allí en todos los años que llevamos era socio previamente, aunque fuera profesional en otro box. Y todo el sistema de formación que llevamos se centra primero en el por qué Singular, qué buscamos, cuál es nuestra razón para levantarnos todos los días a las 6 de la mañana, para las reuniones, para las formaciones continuas. La segunda sería cómo Singular, o sea, cómo queremos llevar a cabo la clase, cuáles son nuestras progresiones, nuestras programaciones, cuál es el sentido de todo lo que ocurre ahí dentro, porque para mí es muy importante que todo el mundo esté sintonizado en el mismo discurso y que todo el mundo tenga los conocimientos de por qué todo. Y por último, es hasta dónde Singular. ¿Qué vas a ser tú capaz de aportar a Singular para que Singular siga creciendo? ¿Quieres usarlo como plataforma para hacer un canal? ¿Quieres usarlo como plataforma para hacer formaciones? ¿Quieres usarlo como plataforma para implementar alguna clase que todavía no estemos dando? Entonces, de esa manera, una vez que todas las personas tienen claro qué queremos conseguir con Singular, cómo lo queremos conseguir, damos opciones de crecimiento, porque una de las cosas que más genera arraigo a algo es sentir que estás aportando, ¿no? Si no te conviertes en un elemento totalmente pasivo. Si bien es cierto que nosotros pensamos, yo al menos me gusta pedir exclusividad, porque siento que compartimos un know-how que no es muy habitual en algunos boxes y que no, me gustaría que en todos los sitios trabajaran así,
pero me cuesta mucho entender que el trabajo de formación que yo he llevado a cabo se vaya a otro sitio de una forma tan gratuita y tan mercenaria. Tanto es así que en algún momento hemos tenido gente a media jornada y yo comparo, se me venía a la cabeza con el ejemplo de la comida, que a mí me gusta mucho comer, ¿no? Que hay días que puedes hacer un pim pam con lo que te queda por la nevera, porque si no te morirías de hambre, pero como cuando cuidas la comida a fuego lento, hay pocas comidas que te nutran y te hagan tan feliz, ¿no? Pues esto es muy parecido. Yo creo que un equipo tiene que ser un plato hecho a fuego lento, en el que te vas a encontrar impedimentos, por supuesto, y en el que vas a tener mogollón de interacciones incómodas que a su vez van a reforzar esa relación de realidad y de conocer mejor a todo el equipo que tienes a tu lado. Si bien es cierto que a mí es una cosa que me ha costado mucho aprender y sigo trabajando a día de hoy, es que hay una parte, desde mi punto de vista de head coach, que es la gestión de expectativas. Me he dado cuenta que una de las partes más importantes de la formación no es solamente pedir lo que yo quiero que hagan, sino saber lo que ellos esperan y tener una comunicación muy directa y muy pura, muy a corazón abierto de lo que van a poder encontrar con respecto a lo que ellos esperan. Porque a veces ha pasado que la gente tenía unas expectativas que no se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, no es un caso real, pero un ejemplo, una persona que entra a trabajar en Singular Box porque quiere llevar atletas de competición, lo lleva muy crudo, porque nosotros somos un centro que no fomentamos para nada el atleta de alto rendimiento porque pensamos que no es el target. Tenemos a gente compitiendo y a gente de muy buen nivel, pero están completamente integrados en el funcionamiento de todas las personas del box. No se les trata de una forma especial. Entonces, en ese caso creo que sí es muy importante conocer las expectativas y tener una comunicación muy transparente con todos los trabajadores. Repito, es una cosa con la que yo sigo trabajando a día de hoy. O sea, esto es lo que yo creo. Luego habrá gente que hable de mí y diga que hay cosas que no llevo a cabo, porque pues no soy perfecto. Pero creo que es lo que busco en cada formación que llevo a cabo. Vale, gracias, Aarón. Si fueses perfecto no te querríamos tanto. Así que le toca a Edu, que ya tiene la mano bajada. Vale, primero de todo me presto voluntario también para la charla de competidores, si quieres, porque tengo bastantes cosas que hablar sobre el tema. A ver, antes de, bueno, explicar que, como he dicho, Blanes es un pueblo muy pequeño y muchas veces me he hecho la pregunta, ¿no? De qué harías si abriéramos un 77 Fit en Barcelona o qué harías si abriera un 77 Fit en Madrid, ¿no? Porque muchos de los procesos que nos funcionan en Blanes no necesariamente nos iban a funcionar en Madrid. E incluso me estuve en su momento obsesionando por el proceso de contratación y de asignación de personal, y creo que eso es una cosa que responde mucho a la necesidad de empresas muy grandes de estar todo el mundo muy alineado con una serie de palabras que muchas veces se quedan en eso, en palabras, que son los denominados valores, ¿no? Y que las empresas hacen gala de ello, pero luego que trasciende eso al tejido humano de la misma es muy complicado. Y tengo todo un manual escrito sobre cómo hacer este proceso, que evidentemente veo mucho de Ben Bergeron y de Calipa, ¿no? De todo el material que han puesto ellos online, y el Hungry, Humble, Happy de Ben Bergeron queda muy bien para sus podcasts y tal, pero me doy cuenta que es mucho más pragmático para la situación actual del gimnasio que yo pueda... o sea, yo conozco muy bien los entrenadores antes de contratarlos, no tengo que contratar a gente a la que no conozca. Y Ben Bergeron tiene tochos así de cómo ha evolucionado su manera de contratar desde la charla en el coche que hacía antes. Él los subía en un coche y si podía mantener una conversación de 3 horas con ellos, pues los contrataba. ¿Vale? Esa era la primera idea que tuvo y luego ya la fue refinando hasta que ahora tiene directamente una manera de hacerlo, como relaciones, recursos humanos, ¿no? Para mí es mucho más fácil porque no es que conozca a todos los entrenadores que empiezan a entrenar en el box desde hace años y hayan hecho muchas clases, es que todos los entrenadores desde Pineda a casi Girona, en Girona ya no, pero muchos incluso en Girona han empezado en el FIT. Todos los entrenadores que hay en Blanes, los de mi centro y los del otro centro han empezado en el FIT. Todos los entrenadores de Pineda han empezado en el FIT. O sea que en ese aspecto es normal que sea una cuna de entrenadores y yo me puedo permitir el lujo de no tener que hacer un mes de internship, de no tener que hacer apenas sombras, que lo hacemos durante una semana y poco, de no tener que hacer entrevistas, de no tener que hacer nada de esto, de no tener que inculcar unos valores porque en teoría los deben llevar ya casi en la sangre. Con eso quiero decir que muchas veces me planteé como profesionalizar el proceso,
y luego me di cuenta de que no era nada más que vanidad. Era, bueno, vamos a hacerlo como lo hacen los grandes. Y me di cuenta de que la realidad de Silicon Valley, de Jason Khalipa, tanto en demografía como en infraestructura de su gimnasio, no tiene nada que ver con la realidad de Blanes. Y que el hecho de que Khalipa lo haga de una manera no necesariamente significa que yo lo tenga que hacer de esa manera, porque a lo mejor me va peor hacerlo así. ¿Vale? Eso también es una reflexión por la que pasé, incluso llegué a estructurarlo y dije, es que esto aquí ahora mismo no me sirve, es vanidad. O sea, lo que yo tengo es vanidad de querer ser como los grandes y no me hace falta. Y para acabar, un matiz muy rápido sobre los mercenarios. No sé si habéis leído Pérez Reverte, pero tiene alguna reflexión muy interesante sobre los mercenarios y los románticos, y dice que prefiere 1000 veces un mercenario bien pagado que a un voluntario entusiasta, porque al mercenario, si lo pagas bien, lo vas a tener ahí siempre, y el voluntario entusiasta, a la que le cambien un poco las ideas o empiece a llover más fuerte, se te puede ir. Es simplemente una reflexión que dejo aquí, que él evidentemente la utiliza en cuanto al mundo en el que se movió, que era la guerra, pero creo que tiene alguna lectura extrapolable a nuestra realidad, que es la de entrenadores y gimnasios. Cambio corto. Vale, Edu, a mí me interesa hacerte una pregunta en particular a ti, porque gestionas varios boxes distintos. ¿Estoy abierto? Sí, estás abierto. Vale. ¿Cómo lo consigues? Ya sé que todos han salido del mismo sitio, pero ¿cómo consigues que teniendo distintos boxes no acaben? Vamos, yo he tenido muchos problemas con eso, que al final cada box parece que quieren, como que se pican o se enfrentan unos con otros o generan una identidad un poco al margen de... O sea, al ser imposible estar presencialmente allí, ¿cómo has conseguido llegar a un punto de equilibrio en el que gestiones entrenadores en diferentes centros y estés satisfecho con la línea que llevan más o menos? No sé si me he explicado. No lo sé. ¿Hablas de cómo mantener una línea de trabajo homogénea en todos los centros? Sí, más o menos homogénea, sí. Y que te represente, o sea, que tú como líder, entre comillas, estés satisfecho con ello. Bueno, a ver, primero de todo, la distancia física es poca. O sea, eso me permite estar en los 3 sitios a la vez. Casi hago la broma, pero, o sea, no estoy en los 3 sitios a la vez, pero casi podría, ¿no? O sea, no tengo un gimnasio en Barcelona y otro en Blanes. Por eso digo que hay cosas que he rumiado mucho, cómo haría sí, pero ahora mismo no me hace falta, porque en 10 minutos estoy en Lleret y de Academy al box puedo ir andando en 3, ¿vale? O sea que en ese aspecto puedo en un momento dado incluso plantarme en un sitio y ojear una clase. Luego, como te digo, todos han recibido muchas clases antes. Y esto es un problema, no es un problema, es una situación que tenemos ahora que gestionar, porque en cuanto abramos la semana que viene con clases, ese tipo de clases que se va a dar en 5 días va a ser no totalmente distinta, pero parcialmente distinta a las clases que se han dado en toda la historia del 77 Fit. Con lo cual, esos entrenadores, e incluso yo, no hemos recibido ni una clase del tipo de clases que se hará a partir de ahora. Por eso están todos obligados, y ya lo hablamos en una reunión el otro día, están todos obligados a recibir como mínimo una clase, una clase al día. Luego, si quieren entrenar más, que entrenen más, pero es muy importante para nosotros ahora mismo recibir esas clases, porque es nuestra mejor arma a la hora de refinar el producto. Y como te digo, mi manera para que todo el mundo haga más o menos lo mismo es, 1, programar yo, evidentemente. Soy yo el que programa todos los centros y todos los webs del mundo. Intento repartirme un poco entre los 3 centros. Tengo una persona de mucha confianza en Lloret, que sé que mama fit desde el 2013, eso es importante también. Y en definitiva están muy impregnados con el ADN, llevan mucho tiempo aquí, sobre todo los cargos de responsabilidad de los lugares. Ya te digo que es una realidad muy, muy, muy específica la de Blanes, es muy curioso lo que sucede aquí. Ya te digo que si tuviera que implementar esto en Barcelona o en Madrid y hacer del Senfit una franquicia o una cadena, me vería con la obligación de refinar muchas cosas o directamente cambiar procesos, porque no funcionarían. Vale, genial, gracias Edu. Aarón quiere decir algo, son casi las 4 menos 5, así que en cuanto acabe Aarón pasamos a asuntos más mundanos y pragmáticos de incentivos, formas de pago, contratos y cosas de estas, ¿vale? Un pequeño matiz, Malú, solo nosotros tenemos el centro de Madrid y de Granada,
¿vale? Que además son tipos de público totalmente distinto por geografía y tal. Y coincido con Edu que primero es súper importante tener una persona de confianza que haya aprendido en el centro, en el headquarter, ¿no? En el centro raíz. 2, mantener una comunicación súper abierta, continua. Y 3, dar la opción de que esa persona tome decisiones siempre y cuando tenga claro cuál es el margen que distingue el producto de marca, la imagen de marca, de otros. O sea, dentro de qué es, en este caso Singular Box, lleva a cabo estas pequeñas decisiones y para mí es muy importante que la programación sea la misma. O sea, que ahora en Granada, por ejemplo, no va a ser la misma porque por diferencias espaciales, recursos de material, etcétera, vamos a tener que cambiarla y estoy ahí un poquito las expectativas. Pero vamos, Vicente, el head coach de Granada, es de las personas que más confianza mía tiene, yo creo, laboral en mi vida. Es que a veces me dice cosas que digo, espérate porque me voy a replantear todo. No, pero ¿quieres una pregunta? Digo, no, es que si tú me dices esto con lo que tú sabes lo que queremos hacer, es que, espera un segundito, déjame pensarlo. O sea, es tener una persona de confianza, bajo mi punto de vista. Cuando habláis de confianza, esto es una pregunta general que podéis luego añadir, ¿eh? Cuando habláis de confianza, ¿habláis en algún momento de hacerle parte también de la sociedad, de que sea copropietario con vosotros? ¿Lo habéis planteado alguna vez? En mi forma de entender no es necesario. Creo que es algo que ayuda, pero más que confianza, eso es vinculación. Confianza es una persona que podría hacerse pasar por ti en esta reunión. Y sabes que no va a decir nada que no dijeras tú. ¿Sabes? Es una persona que sabe lo que tú responderías y está de acuerdo en gran parte, no en todo, con lo que se está llevando a cabo. Y en lo que no está de acuerdo, se atreve a exponerlo, luchar por ello y entender que hay cosas que sí se pueden y cosas que no, dependiendo del momento. Pero para mí es que él tenga en su cabeza el porqué. Vale, genial, Aarón. Gracias, voy a silenciar a Aarón. Vamos a pasar, si queréis, a la última parte y luego si queréis cualquier cosa final sobre esto, pues lo decís y ya está, ¿vale? Pero bueno, es por un poco de ganar cierta credibilidad con Edu, en que me voy a limitar a estar 1 hora y poquito. Temas de, bueno, entre comillas, carrera profesional, salarios por horas, autónomos, empleados, jornadas completas, sueldo variable, comisiones. Todo este tipo de cosas me gustaría saber vuestra opinión, sin necesidad de que habléis de vuestro centro en particular, sino de lo que a lo largo de los años creéis que ha dado mejor resultado para incentivar al equipo más allá de los ideales, ¿no? Sino de la pasta. Así que, ¿algún voluntario tiene esto pensado? Ángel, que eres mi voluntario favorito. ¿Sí? Venga, vamos allá. Y luego va Edu. Bueno, pues yo voy a empezar haciendo referencia a Reverte, que me ha gustado mucho, además un tío al que leo muchísimo. En cuanto al tema de los mercenarios, yo creo que la confianza, mi concepto de familia no me exime de pagar muy bien o lo mejor que puedo a mis entrenadores. En mi concepto romántico, Malú, a mí me gusta pensar que la Forja es una socialdemocracia en la que somos 3 socios. Y el crecimiento de la Forja hace que el crecimiento del salario, de la responsabilidad y de las mejoras en las condiciones laborales de mis entrenadores crezca. Y yo me siento con ellos y les digo, no hablo de números exactamente, pero les digo, oye, el nivel de contento de mis clientes o de mis atletas es este. La Forja ha pasado de empezar, pues cuando nos mudamos aquí teníamos 50 atletas que se vinieron del otro lado en 2016. Hoy somos más de 400 y hemos crecido el número de entrenadores. Conforme la Forja ha ido creciendo, mi salario ha ido creciendo porque yo empecé sin cobrar como todos los que montamos el negocio, o casi todos al principio, cobrando menos de lo valorado en horas de trabajo, que creo que todos seguimos haciéndolo, pero bueno. Ellos han ido ganando horas, han ido ganando salario y han ido ganando plus e incentivos en cuanto a las responsabilidades que han ido adquiriendo. Yo compenso con responsabilidad y con implicación, pero al fin y al cabo las mejoras en calidad en economía tienen que ir acorde al crecimiento del box, o por lo menos nosotros intentamos que funcione de esa forma y los ponemos con total claridad. Aquel que no quiere seguir creciendo porque le surgen otro tipo de motivaciones, normalmente se ha ido o no ha durado mucho, pero su salario, sus condiciones no han crecido al nivel
que ha crecido su implicación y así lo hemos ido valorando. Pero hemos intentado que cada uno se gane su sueldo dentro de un mínimo, que son las condiciones con las que todo empieza. Yo digo, oye, ¿quieres ganar dinero en la forja? Vamos a intentar que la forja crezca en volumen, gane dinero y todos lo hagamos con ellos. Y si tú te implicas, tu salario y tus condiciones van a mejorar. Pero intentamos que lo hagamos, nuestro salario depende, el de Antonio, el de Raúl y el mío, depende de nuestra implicación, de nuestro trabajo y si no hemos tenido que subir en horas o no hemos sido capaces, nosotros nos metemos, y hago hilo a un comentario que habéis hecho antes que me ha encantado de Edu, sobre tenemos que recibir las clases que no conocemos. Nosotros entrenamos al menos 2 días a la semana, lo intentamos, un día a la semana, recibir clases de nuestros entrenadores y nuestros entrenadores de otros. Queremos hacer feedback de cómo me veo yo dando clase, cómo me ve mi entrenador dando clase y cómo lo veo a él. Y recibir qué es lo que está pasando en el box a diario. Lo intentamos porque nos gusta entrenar con los clientes y porque creemos que es muy positivo para no dormirnos en los laureles y seguir creciendo y evolucionando. Yo creo que es importante. Y me voy a parar ahora, pero sigo después seguro. Vale. Ángel, seguro que Edu esto me lo contesta más directo, que me parece que está en esa línea. Entiendo lo que dices de si quieres ganar más dinero, más volumen, pero me gustaría que concretaseis, no necesito la cantidad, solo los conceptos. O sea, pues nosotros trabajamos pues una comisión por nuevo socio o algo así para dar ideas, ¿vale? Ya ideas a tierra. O sea, nosotros hemos ido creando, y a eso hago hilo a las implicaciones o a lo que Aarón decía de qué aportas tú a Singular para que sea mejor. Cada uno de nuestros entrenadores está llevando una línea a un departamento. Diana ha creado un departamento con yoga brutal, que está teniendo una aceptación y con mujeres a las que les ha ido costando, chicas a las que les ha ido costando implicarse y entrar en la filosofía de CrossFit y tal, y hace un trabajo espectacular y por ello recibe un plus en su salario. Blanca ha generado un proyecto con movilidad y otros proyectos que sacaremos más adelante. Raúl lleva su parte, Antonio lleva la mía, yo genero los míos. Otros monitores como Esteban, Fran y tal llevan sus proyectos con otras habilidades. Luis lo hace con el club de OCR. Cada uno ha asumido, se ha quitado horas de clase como tal de CrossFit y ha asumido otras responsabilidades y ha creado otras líneas de negocio y otras líneas de entrenamiento y de captación. No lo medimos en cuanto a cuántos socios traes, porque creemos que todos participamos de todo y así lo hacemos. Yo participo en la creación de Luis, en la de movilidad o en la de yoga, aunque no tengo ni idea de yoga, pero doy mi opinión. Intento recibir la clase para saber qué nos está haciendo bien o qué me gustaría yo que llego nuevo hacer bien. Es una visión diferente a la de Blanca, que lleva años, o Diana haciendo yoga. Y me parece muy importante para saber qué puede pensar un cliente que es nuevo en la habilidad. Entonces lo hacemos en base a eso, a esos campos. Gracias, Ángel. De nada. Ahí va Edu. Ahí estás. Vale. Bueno, voy a ser muy rápido aquí porque tampoco no es rocket science, que dicen los americanos. Nosotros ahora mismo somos 9 entrenadores, yo incluido, fijos, más alguno orbitando, ¿no? La instructora de yoga, por ejemplo, o el instructor de bomberos, o el entrenador de halterofilia, pues podríamos contabilizarlos también, pero yo la plantilla la cuento como los 9 coaches que estamos cada día al pie del cañón. Y de esos, pues, hemos probado en su día, porque empezamos muy poco. Empecé yo, como os imagino que todos los aquí presentes, haciendo, si había 10 clases al día, pues daba 11 clases al día yo, ¿no? Y claro, luego entró Pepe y pues me venía a cubrir 2 horas, pues le pagabas esas 2 horas, y luego entró Carla y me venía a cubrir 2 horas, le pagabas esas 2 horas, pero luego Pepe hacía 4, le pagabas esas 4 horas, y eso hasta hace 4 días. Y luego vimos, hostia, cuando tienes 9 coaches es una sangría si tienes que ir pagando a horas. E hicimos dos regímenes de contratación, digamos, full time y part time. Hay coaches que están a full time con unas condiciones y coaches que están a la mitad con otras condiciones. Y aparte sí que lo hablamos en la reunión del 2000, siempre hacemos como reunión de objetivos y este año hicimos otra. Vamos a ver cómo avanza la cosa, porque nadie esperaba que hubiera una pandemia mundial, pero sí que tienen 200 euros al año en formación, que se puede, cada uno, que se pueden gastar desde cualquier cosa que pueda ser
considerable formación. Luego aquí tienen que pasar el filtro Edu, o sea, me tienen que convencer de que eso es formación, pero bueno, es fácil, ¿no? Cualquier curso, cualquier libro incluso, y consideraría que si se quieren gastar 200 euros al año en libros, vería bien. Y bueno, básicamente eso, no hay mucha más ciencia aquí. O sea, que entiendo que tú no incluyes salarios variables, sino que más o menos es todo fijo. Sí, más o sea, menos. todo el mundo tiene sus horas y sus condiciones y sobre esa filosofía muevas más el incentivo en formación. Hay cosas, siempre hay cosas, pero no tuve tiempo de hacer cosas y no es justo que las diga porque no las he podido hacer todavía. Y ahora quedaría con, mira, el fanfarrón se marca aquí y luego no lo hace. O sea, realmente no he podido hacer lo que quería hacer pero tenía unas ideas que no he podido hacer todavía porque hemos dejado de trabajar directamente. Vale, genial, gracias, Edu. Yo pregunto mucho porque durante 8 años le he dado muchísimas vueltas a esto, he probado muchísimos sistemas fijos, con variable, con comisión, con plus de... Fijaos que yo vengo del mundo de la consultoría, que ese es el incentivo por excelencia, ¿no? Una carrera profesional perfectamente delimitada, en junio, evaluaciones cada 6 meses. O sea, yo he intentado hacer todo tipo de experimentos posibles, de traer algo de eso aquí y de momento he fracasado rotundamente. Entonces, por eso me interesa aprender. No es por otro. Si alguien se siente incómodo con las preguntas, que lo diga, por favor. Es puro afán de aprender nada más. José, ¿te toca? A ver, a un entrenador hay que pagarle. Es un trabajo y hay que pagarlo. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, eso es blanco y en botella. A ver, yo he tenido cosas y no he tenido cosas con el entrenador. Hemos podido tener unas ideas unos, unas ideas otras. Pero en lo que cuando peor he tenido sintonía ha sido en el dinero, cuando hay dinero de por medio. Entonces, eso es un tema delicado y hay que pagarles, realmente hay que pagarles. Lo que también hay que hacerles ver es que ellos tienen una oportunidad de formar parte de algo, es decir, cuanto mejor vaya esto, mejor vamos a ir todos. Es lo que estaba diciendo de CrossFit La Forja. Es así, es que y luego nosotros tenemos un negocio y estamos trabajando y nos estamos sacrificando para un negocio que queremos tener toda la vida. O sea, esto no es un capricho que nosotros hemos decidido abrir, que esto mola, que no sé qué. Entonces, eso lo deben de valorar. Y si están en sintonía con eso y ellos sienten que se forman parte del box y de todas las oportunidades que hay para crecer, porque hay 40.000, desde la confianza que ha dicho Aaron, que yo creo que es la base, ¿vale? Hasta iniciativas, o sea, están libres de a ver, que aquí nadie nace sabiendo, cualquier idea es aportable. Yo, a lo que en definitiva al final hay que pagarles, hay que darles un sueldo en cada uno, en la medida de sus posibilidades, y es verdad que las horas, como dice Edu, las horas son una sangría, eso no se puede, como decía él. Si trabajas 11 horas al día, o sea, no se puede mantener, es imposible. Entonces es un sueldo y para adelante. Es así, fácil. Vale, gracias, José. Yo no lo veo tan fácil, que conste, porque a mí no me parece tan sencillo. Después de 8 años, bueno, voy a darle paso a Iván, no me voy a enrollar, que Iván se tenía que ir ahora enseguida. Y ya estamos al límite. Vamos allá. Al muy límite estamos. Oye, recalco que lo de la paella va a ser complementario a todo esto. Bueno, yo os voy a hablar de un modelo disruptivo. En esas preguntas que tú te haces, Malú, creo que hemos residido todos, ¿no? Hacer socios, hacer contrataciones, qué me repercute un socio en pro y en contra, o sea, en positivo y en negativo, qué es contratar a mercenarios o no, o sea, cómo se contrata. Todas ese tipo de preguntas creo que hemos mamado desde los principios de los comienzos. Yo me estaba reflexionando un poco sobre la etapa, ¿no? Vosotros ya estáis muy puestos, lleváis desde 2010 algunos aquí dando guerra, son 10 años de experiencia. Imaginaos, quiero imaginar todo lo que os habéis pelado el culo, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Estaba pensando un poco en los nuevos emprendedores, ¿no? A esta gente que está en el box y dice, hostia, esto es lo mío y quiero abrir, ¿no? Nuestra estrategia es totalmente diferente, porque lo que intentamos es, desde una gestora y una consultoría, filtrar muy mucho quién es susceptible de ser socio o de ser empleado, ¿no? Si queremos crecer como empresa o abriendo boxes, tiene que haber un perfil
emprendedor que cumpla una serie de requisitos. Si queremos o vemos el potencial del coach y no vemos habilidades gestoras, no te voy a meter en ese marrón, ¿no? Entonces nosotros crecemos de una manera un poco diferente porque, una de dos, si tienes perfil de emprendimiento, estás dispuesto a pagar por trabajar. Al principio, como todos, porque emprender es pagar por trabajar y esto es un concepto que no todo el mundo entiende, ¿no? Si estás dispuesto a eso, te agilizamos el proceso de entrada a tu nuevo box. Si eres un coach espectacular, se te emplea, porque al final cada uno tiene que definir su perfil como empresario y tiene que definir su perfil como gestor, ¿no? O como coach. Entonces, a partir de ahí, digamos que adaptamos un poco las necesidades o adecuamos un poco a las necesidades de ese emprendedor, porque al final es el que va a dar el trato al usuario, al cliente, en los diferentes lineales, ¿no? Porque hay gente que no vale para emprender y gente que no vale para ser coach y se siente más cómodo detrás entre bambalinas, ¿no? Gestionando. Entonces intentamos construir un mensaje bilateral donde cada uno en sus zapatos pueda aportar su mejor versión. Gracias por todas las señales. No sé si te tienes que ir ya enseguida, si te quieres despedir, aprovechar el momento. Aguantamos un poquito más. Si no, vale. Haré así, con toda libertad, me la cojo y seguiremos hablando con la paella. Vale, genial, Iván. Voy a dar paso a Aarón. Quería incluiros una pregunta concreta, ya que yo aprovecho. Cuando habláis de jornadas completas, ¿son 40 horas de clases o dentro de la jornada del entrenador? Porque eso es para vamos, esto es mi opinión personal. O sea, 40 horas de clases son muchas clases, que dar. O incluís unas horas, yo qué sé, de programación, de recepción, ¿sabes? Ya muy terrenal la pregunta. Aarón, perdón. Nada, gracias, Malú. Nosotros, por ejemplo, hacemos algo muy parecido a lo que comentaba Ángel, o una vez más en la Forja, tenemos un salario para el primer año en el que entendemos que tú estás cogiendo ritmo, tal no sé qué, y en el que yo personalmente, como persona que mide ese crecimiento durante el primer año, doy el paso a un segundo nivel o a salir del equipo, ¿vale? Si durante el primer año no te has arraigado a la forma de trabajo, a los valores, a esos conocimientos que necesitamos que tengas, ese proceso de aprendizaje o de perfeccionamiento en las labores concretas de Singular, sales del equipo. Y en el segundo año se te aumenta, pues por redondear, imagínate que el primer año son 1.100 y el segundo 1.250, ¿vale? A partir del segundo año busco yo mejoras de calidad de vida, que llamo. Ahí es donde, por ejemplo, un entrenador puede dejar de trabajar los fines de semana, un entrenador que no le soporta madrugar entra a trabajar por las tardes y le quito de falta de productividad dentro de su ciclo circadiano. Y además proponemos lo que llamamos, bueno, lo que se llama, creo, venta cruzada, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de entrenamientos personales, programaciones personalizadas, para poner en el suelo toda esa cantidad de programación, esa cantidad de información que ofrecemos dentro del box, y nosotros desde el principio llegamos a la conclusión de que donde nosotros queremos que el box sea rentable y ganar dinero o que poder sobrevivir es en los clientes, en los socios y en las clases, y que este tipo de servicios son realmente las herramientas con las que una persona dice: este mes necesito tener estos ingresos extra, voy a esforzarme por tener estos ingresos, y prácticamente son casi íntegros para los entrenadores, a un 70-30, si no recuerdo mal. 70 para el entrenador. Los entrenos personales, programaciones personales. Aparte, intentamos organizar el mayor número de seminarios posibles, en los que muchas veces a mí me han ofrecido dinero en el box y yo solo pido becar a todos los entrenadores para darles la opción de seguir formándose y que el box colabore en ese crecimiento personal. Y poco más, la verdad. A mí me gusta ofrecer un salario que les permita vivir, porque yo he trabajado toda mi vida, bueno, yo he estado toda mi vida en gimnasios desde los 17 años y gran parte de esos años han sido por comisiones de entrenamiento personal, comisiones de altas de clientes, cosas que al final no dependen exclusivamente de ti, porque no tiene la misma capacidad de incidir en ello una persona que trabaje por la mañana o en hora punta. Entonces, a mí siempre me pareció muy injusto que mi salario se viera limitado o condicionado por el funcionamiento de otras personas, aunque si bien es cierto que en CrossFit he encontrado a mucho mejor equipos que en cualquier gimnasio en los que haya trabajado. Pero me gusta ofrecer un salario que les permita vivir
vivir de una forma medio cómoda y que luego sean ellos los que, si necesitan más. Tengo tenido entrenadores que no priorizaban el dinero y el segundo año me decían, oye, Aaron, yo con este primer salario me manejo bien. ¿Cómo puedo estar por las tardes en casa con mi familia? ¿O cómo puedo viajar un mes seguido por el mundo? ¿O cómo puedo? Entonces, bueno, escuchar las necesidades de cada persona. Si bien es cierto que la experiencia mía, no en CrossFit, también se ha dicho, las personas que buscan, oye, y por número de socios que entren yo me llevo porque yo te voy a mirar, creo que el exceso de foco en el dinero acaba despersonalizando nuestro trabajo y acaba colocando a las personas como fuente de ingreso económico, más yo creo que la motivación no debería nacer ahí. Gracias, me sirve muchísimo a mí esto, porque me encanta, me gusta mucho lo del exceso de foco en el dinero, pero es verdad que muchas veces si no se quedan en promesas vanas, es decir, cuando no concretamos cosas, no, tú crecerás conforme yo crezca, pero si llevo 5 años y sigo cobrando 1.100 euros al mes y no crezco, yo noto un problema. Y luego añado otra cosa más a la conversación que es, y ya estamos terminando, de hecho, Edu, no es por nada, mírame, pero es la hora y casi está esto finiquitado. Aparte de eso, el tema de los entrenadores que se van. Yo no sé cuántos de vosotros sois entrenadores que se han ido de otro box. Esto es algo endémico del CrossFit y supongo de muchas otras industrias o sectores, vaya. Pero ¿creéis que pagando mejor o pagando diferente esto se podría controlar o no? Aaron, sí. Aprovechando que estoy abierto, y de hecho es que tengo una situación con la hora que voy a responder y ahora a lo mejor me toca despedir. Lo primero es que me gustaría decir que cuando hablamos de crecimiento, a veces es un error pensar que solamente es dinero. Creo que en algún sitio he leído que hay estudios en los que el incremento de dinero se ve absolutamente olvidado pasados, creo recordar, de 3 a 5 meses, ¿vale? Tanto es así que se generaría una inercia a la que a lo mejor, yo qué sé, no sé, yo llegaba a ganar muchísimo dinero de entrenador personal y no me sentía para nada arraigada a la empresa ni firme. Y luego, con respecto a los entrenadores que se van. Yo creo que hay 2 tipos de entrenadores que se van. Están los entrenadores que salen por la puerta adelante, se sientan un día contigo, ponen un café delante, te miran a los ojos y te dicen, tío, mi vida aquí ha terminado por esto, me gustaría que hubieras hecho esto, o gracias por esto, y se acaba. Y los entrenadores que se van a un centro muy cercano, que te hablen de un centro que va a ser competencia seguro, aunque yo no confío mucho en esa palabra de competencia, ¿vale? Creo que hay 2 tipos de entrenadores. Creo que el mal endémico es que cada vez hay más de los segundos. Pero bueno, si, como decía Pérez Reverte, el dinero convierte a gente en mejor trabajador, es lógico, ¿no?, que esté pasando más. Yo creo que al final es como todo. Al igual que habrá boxes que tengan entrenadores competidores y atraigan a un perfil de cliente que no atraerán los centros que no tengan entrenadores competidores, habrá centros que tengan entrenadores mercenarios y centros que no. Y al final lo bonito de esto es que al final, por mucha marca que haya detrás, habrá tantos boxes como tipos de personas, gestores y entrenadores pueda existir. Vale, muchas gracias, Aaron. José había levantado la mano, te doy paso. A ver, es lo que te decía antes, Malú. Si es fácil que un entrenador venga si le pagas. Lo difícil es que se mantenga. Ahí es donde está la clave. Entonces, ahí es un poquito a donde va Aaron, que si tú te sientes parte de donde estás trabajando, si tú tienes un sueldo, como ha comentado Aaron, que te da para vivir, que luego hay posibilidades, la gente, los entrenadores que se mantienen en el tiempo es porque están donde quieren estar. A mí se me han ido muchos y recientemente se me ha ido uno muy bueno, pero yo no me vengo abajo. Si no está en mi voz es porque no tiene que estar en mi voz. Estará en otro voz, no pasa nada. Intento yo aprender de lo que he podido hacer mal y sigo para adelante. Si es que no puedes hacer más, se van, pues se van, no pasa nada. Yo creo que forma parte del proceso y el que se va y monta un bot, pues yo le animo que lo monte. Así que simplemente es eso. Lo difícil es lo que ha conseguido aquí la mayoría de los que estáis aquí. Te mando un montón por eso. Edu, que tiene tres bosses y 9 entrenadores ahí a pillón con él. Eso es lo difícil. Y seguro que no hablan de dinero. Hablarán, pero seguro que no es un tema de todos los días. Y al final es un poquito llegar ahí, que es lo difícil.
Gracias, José. Están donde quieren estar, eso estoy de acuerdo. A mí me parece súper lícito y parte de un proceso natural dentro de lo que es una persona que quiera continuar el proceso, crecer y montar su chiringuito. Eso me parece razonable. Creo que muchos hemos venido de esa línea, aunque sea otro salto. Pero también es verdad que yo, voy a hablar de mí, sí que he hecho mucha autocrítica y mucha reflexión porque a lo mejor no le di las condiciones. No, o sea, también hay que mirar el ombligo para adentro, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? Quizá lo hubiera planteado. O sea, a mi primer entrenador tengo claro que ahora mismo jamás le hubiera ofrecido las condiciones que le ofrecía al primero. Ahora les trato completamente distinto. Y no que le tratase mal, pero es verdad que ahora valoro otras muchas habilidades y cosas y creo que también hay que trasladarlo efectivamente, no solo en dinero, sino como Edu también aporta dinero en formación. Creo que si queremos que se formen no puedes esperar que paguen ellos cursos de 1.000 euros y eso me gustaría conocer vuestra opinión antes de cerrar. Si tenéis eso estructurado ya de alguna forma, el tema de incentivos para formarse u otro tipo de cosas y ya abrimos miscelánea, ¿vale? Si alguien quiere decir algo antes de cerrar y si no vamos cerrando. Chan, chan. ¿Nadie quiere decir nada? Aarón. Sí, yo un poquito reiterar eso. ¿Sabes? El estar abierto a escucharles, tener nosotros esa plasticidad de la que antes hablábamos que necesitamos que tengan nuestros entrenadores, porque las necesidades son totalmente distintas para cada entrenador. A lo mejor hay alguno, yo por ejemplo, ahora mismo estoy pensando invertir bastante pasta en formar en inteligencia emocional. Para mí ha sido un revulsivo absoluto el haber invertido 4.000 pavos en un máster en coaching de inteligencia emocional. Noto que ha dado la vuelta a la tortilla a todo lo que he trabajado. Entonces, como tú bien dices, Malú, nosotros no tratamos igual a los primeros trabajadores que según va pasando el tiempo vamos aprendiendo de nuestros errores. Y ahí es lo que yo me refería antes de la gestión de expectativas. La comunicación, gestión de expectativas y también a veces ponernos nosotros en su piel. Porque todos hemos sido entrenadores y a mí me gusta mucho usar la frase de somos una familia, pero también me gusta mucho decir yo os trato en relación a lo que obtengo. No os trato a todos igual. Yo para eso soy un poco heavy y a mí me da igual llegar un año y decir este año elige las vacaciones tú y tú. Y tú cuando el resto haya elegido. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. No quiero que me haga la pelota, pero valoro mucho esos gestos que no se pueden apenas verbalizar. ¿Sabes? Creo que ahí está el verdadero valor añadido de un entrenador. Y chicos, sin más, os tengo que dejar porque tengo clase en 6 minutos. ¿Vale? Aprovecho a mandaros un beso enorme. Estoy más que contento de haber estado aquí y a ver si repetimos más. Con paella incluso. Un beso muy grande a todos, chicos. Adiós, Aarón. Gracias. Vale, va Iván, que tiene la mano levantada. Vale, perdona, que no me había dado cuenta que estaba ya en el aire. Bueno, yo en relación a la formación, yo creo que lo hemos hablado aquí más que de sobra, ¿no? La Forja construye una filosofía, ya en sí mismo es una formación, o sea, creo que ese mensaje es fundamental, ¿no? Que cada empresa o cada box tenga su propia filosofía, ¿no? Luego dentro de esa filosofía tiene que haber una buena gestión de ese talento, ¿no? Si nos quejamos de que se nos van, debemos, como tú dices, Malú, mirarnos el ombligo y por qué se nos van, ¿no? Y plantearnos si podemos mejorar en cómo retener el talento, ¿no? Porque es fundamental. Dentro de eso, nosotros aplicamos una norma que es evitar las horas quemazo. Es decir, si tú tienes un entrenador a 40 horas, como lo tengas a full time haciendo horas, ¿cuánto dura la calidad del entrenador como entrenador? Es decir, ¿la primera hora la va a dar igual que la última? ¿O cuánto tiempo en lontananza, ¿no? Va a durar ese quemón, ¿no? Entonces, usamos lo que llamamos la AA, que es la autoridad de sigue nuestra filosofía y nuestro mensaje, pero con la autonomía de construye o encuentra una necesidad dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final eso, como decía Ángel, pues sacar un club de halterofilia a lo mejor es por la propia necesidad del mercado. Entonces, ¿para qué te voy a decir lo que tienes que hacer cuando a lo mejor encuentras una versión mejorada de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental evitar el quemón de los entrenadores. Tal vez hay que ponerles refuerzos. Hay muchas veces
que reforzando con un pequeño detalle al entrenador, un regalo de un libro que sepas que a ti te ha dado para que él entienda tu fase o se retroalimente, ¿no?, con ese libro y con el comprender mutuo, ¿no?, que tiene. Desde que hay cursos patrocinados por el Estado con ayudas a la empleabilidad, hay transversales que se pueden aprender, ¿no? Hay gente con muchas inquietudes y cómo retener el talento a veces es mucho más fácil y más gratis de lo que la gente piensa, ¿no? No es que pagarle yo un curso a un entrenador para que luego se me vaya. Creo que tenemos que pelear contra esos miedos, ¿no? Y ese gigante que es cuando se me vaya el entrenador, ¿no? Intentemos retener el talento, lo mejor que sepamos hacer, que a eso también se aprende, y seguro que el siguiente lo retendrás mucho mejor. Sí, sí, me he casado con él, así que este está ya atado, o sea, no hay duda. Va Ángel, vamos allá. Bueno, yo solo quería añadir que yo creo, en mi parte, que es la de recursos humanos, aunque somos una sociedad, algo que desde el principio hablamos mucho y cada vez que hay alguien que está en un momento de bajón o no está motivado, creo que una parte importante de nuestro trabajo es saber qué es lo que quiere el entrenador o darle motivaciones para que esté a gusto y se quede. Y como decía Aaron, alguno querrá dinero en formación, otro tendrá necesidades de otro tipo personales o inquietudes de seguir creciendo en una línea u otra. Entonces hay que intentar, creo que parte importante de mi trabajo es intentar que estén motivados y saber qué es lo que buscan. Y no siempre es el dinero. Creo que el dinero es importante a partir de una base, como habéis dicho todos, pero hay gente que lo que los mantiene aquí durante mucho tiempo, los mantiene a gusto, es no aburrirse y crecer en sus inquietudes personales, muy diferentes a cada uno, y creo que hay que saber escucharlos. Si a mí hay algo que me gusta mucho de mi trabajo, es sentarme a comer o a tomar un café o desayunar de forma individual con la gente que trabaja aquí, saber qué es lo que quieren, qué es lo que les motiva. Y creo que es una parte importante de nuestro trabajo. Los recursos humanos dependen de eso, de empatizar realmente con lo que ellos quieren. Y eso los va a hacer estar a gusto y no estar tan pendientes, creo, del dinero, partiendo, por supuesto, de una base. Lo único que quería añadir. Vale, chicos, nos queda una mano de José y yo, si queréis, ya vamos cerrando, que ya estamos fuera de la hora. No, un poquito sobre todo para nosotros, evitarnos cabreos innecesarios y frustraciones y llegar a casa y pensar, joder, ¿qué ha pasado? A ver, yo creo que al final es encontrar el equilibrio entre lo que das y lo que pides. Básicamente, si el equilibrio está entre lo que tú das y lo que recibes, si el entrenador se va, significa que no quiere estar ahí, ya está, simplemente. Entonces, porque hay una cosa, a raíz de lo que ha hablado Ángel, y es verdad, o sea, hay una frase aquí que dice, si no te pagaran, ¿en qué trabajarías? Pues básicamente es eso, no que no te paguen, pagándote, pero estás en el sitio donde tú quieres trabajar. Entonces, al final es encontrar ese equilibrio, pero si tú le das mucho y no recibes nada y encima se te va, entonces tienes que estar contento y decir, venga, pues hasta luego. Claro, porque al final es eso. Y si es al revés, es que realmente él no quiere estar contigo, pues ya está, no pasa nada. Y todos amigos y para adelante y seguimos trabajando y aprendiendo, sobre todo aprendiendo. A veces se pierde y a veces se aprende. No pasa nada. Gracias, José. Yo me quedo todavía con una pregunta en el aire muy específica que me gustaría que alguien me contestase antes de darlo por chapao, que es 8 horas al día, ¿en qué se distribuyen? Iván ha dicho algo de evitar las horas quemazón, pero nadie me ha concretado más o menos, pues de las 8 horas son 4 de clases y 4 de cualquier otra cosa. Ese tipo de microcosa, creo que hemos pasado todos por ese tipo de decisión. Los aperturas y los cierres, ¿se las incluís en el horario sí o no? Si tienen que ir media hora antes, quedarse media hora después. ¿Recogen vestuarios sí o no? ¿Recogen material? Ese tipo de cosas ya de terrenales, ¿vale? Pero creo que todos las hemos tenido que pensar y me gustaría conocer vuestra opinión antes de dejaros libres. Edu, estás ya en el aire. Primero de todo, muchas gracias por esta pregunta, que han sido 4 y que nos va definitivamente a alargar hasta las 2 horas de mesa redonda. A ver, la respuesta es como casi todo depende. Pero yo te digo, en mi caso, lo último que instauramos eran casi 2 coaches casi en todas las clases y evidentemente no eran 8 horas de clase. Eran 8 horas en el box
Tendría que mirar porque había unas horas que les computaba como open box que podían entrenar y otras que no, dependiendo de en qué franja estaban. Y luego igual con 4. Y algunos jugábamos mucho con quién hacía de coach principal y quién hacía de coach secundario, porque la faena del coach secundario es mucho menos quemante en ese aspecto. Solo simplemente tiene que apoyar la parte de técnica, corregir junto con el coach principal la parte de fuerza o técnica y corregir junto con el coach principal la parte de WOD. Luego lo demás, la clase la dirige el principal, el calentamiento lo dirige el principal, dinamiza, entretiene, enseña, habla prácticamente todo el rato, solo el principal, es decir, que es el trabajo que quema. El otro está como apoyo. Y ahí nos permitía jugar mucho porque realmente es una descongestión hacer de segundo. Y simplemente a tu primera pregunta es que 8 horas de clase es un bueno, yo le doy entre 6 meses y 1 año de vida útil a ese entrenador, 6 meses si es una persona que está trabajando, 1 año si es tu propio negocio. Si a partir del año no has conseguido descongestionarte de trabajo y tener tu entrenador, yo creo que estás listo de papeles ya. Y gracias por invitarme a la charla esta. Gracias, Edu. Pues si queréis ya queda Ángel y ya nos despedimos. Vamos a ver, que te reinicio. ¿Ya estás, Ángel? Pues no tengo nada nuevo que añadir porque lo ha dicho todo Edu. Nosotros hicimos eso, entrenador de apoyo, unas horas de open box y distribuimos, pero más de 3 clases seguidas en ningún momento. No nos lo planteamos y es una forma de descongestionar con otras tareas o como apoyo. Pero llevamos la misma filosofía, estoy totalmente de acuerdo, así que no añado más, no robo más tiempo, gracias. No te preocupes, que te hago otra pregunta, no pasa nada. Incluimos en los roles de entrenador cosas tipo comerciales, recepción y no comerciales como limpiar vestuarios y este tipo de cosas. ¿Qué opináis? ¿O qué hacéis? Vaya, más bien. Tú, Ángel, te toca, que estás desactivado. Nosotros al principio hacíamos ese tipo de labores, hemos ido creciendo y nos permitimos el lujo de tener a una estupenda recepcionista que está jornada completa y que atiende la recepción fundamentalmente. Intentamos concentrar la atención en esas horas y tenemos a una Natalia maravillosa que es limpiadora también y pertenece al equipo. Y por lo tanto son roles que intentamos que los entrenadores no asuman y que centren su trabajo en lo que hacen realmente. Intentamos que eso no pase y si tiene que pasar, esas horas las cubrimos nosotros. Por suerte somos 3 socios y entonces eso nos permite abarcar muchos más campos y limpiamos como cualquiera o hacemos las labores comerciales. Sí es cierto que todos conocen la dinámica de tarifas, de horarios, los servicios perfectamente y tienen que poder atender a los atletas, pero intentamos que esas labores no las cumplan si no es estrictamente necesario. Vale, genial. Entiendo eso, que es un box que se puede permitir eso porque hay una persona de recepción y una persona que limpia. Creemos que la inversión, el otro día lo decía Fran en la reunión y lo comentaba, creemos que es una inversión súper importante el trato personalizado y si estás dando clase o desatiendes la clase o atiendes la recepción, pero las dos cosas a la vez es imposible y mientras estamos dando clase, aunque estés solo en el box, le pides a la persona que llegue que espere y si no puede esperar que deje un teléfono apuntado y lo envíe. Pero la clase es lo primero, el cliente que está ahí, el atleta que está en su clase necesita el 100% de la atención. Para nosotros es fundamental. Vale, gracias Ángel. Edu, y ya os prometo que terminamos. Pues de hecho era una pregunta para Ángel, ya que ha sacado a colación el tema del front desk. Es una pregunta que me ha hecho miles de veces y siempre voy a lo mismo, que bueno, Calipa aboga mucho por el front desk, dice que es imprescindible y yo siempre acabo pensando, pues a lo mejor es imprescindible en San Francisco. En Blanes no se me ocurre qué tipo de tarea puede hacer una persona 8 horas en la recepción. Que sea, aparte de informar, o sea, no entran 8 horas de personas. Y luego, ¿qué pasa si entran cuando no está esa persona? O sea, no consigo darle trabajo al front desk.
y me gustaría que me dijera Ángel qué hace exactamente, cuál es el día a día de esa persona y qué horario hace y qué pasa cuando entra alguien a preguntar cuando no está ella. Estás desactivado, Ángel, puedes... Puedo yo lanzar preguntas, ¿no? Sí, hombre, claro, eso es una mesa redonda, es redonda por algo. Pues, ¿me escucháis, no? Sí, vale. Sí. Pues mira, Laura tiene un horario a jornada partida. Al principio empezó media jornada por las tardes, que era el grueso de la actividad. Nosotros tenemos clase de 7 de la mañana a 10:30 de la noche. Pero por la mañana tenemos una serie de horas en las que solo hay Open o hay otra serie de actividades en las que el monitor no está como tal dando clase. Pero ahora mismo, Laura, el horario, el último que tenía, estaba de 10 a 1 y de 10 a 1 y de 4 a 9 o de 5 a 10, terminó, no me acuerdo, pero creo que lo habíamos cambiado y ella prefería estar de 5 a 10 al final. Entonces nos pillan todos los cambios de clase. Nosotros en los cambios de clase hacemos una cosa curiosa y es que no tenemos taquillas, la gente deja la mochila en el vestuario y si quieres la cartera o el teléfono lo puedes dejar en un taquillero que tenemos detrás de la recepción y Laura te recibe y te da. Entonces, yo creo que se sabe la vida personal de todo el que entrena en el box entre las 10 de la mañana y la 1 y entre las 5 y las 10, que es el 90% de la actividad. Y es una tía súper empática que habla con la gente. Todos lo intentamos, pero ella tiene tiempo en esos cambios de clase. Y a mí me sorprende porque a muchas horas llega la gente como 15 minutos antes a hablar con ella, a contarle su vida o sus historias y yo digo, coño, Laura, no tienes que hacer trabajo administrativo, controlar las cuotas, organizar los cursos de iniciación, la tienda, la reflexión, en fin, todo el trabajo que hay que hacer. Pero me di cuenta, y en eso peleándome con ella y con muchos aprendí, de que el trato personal vende una puñetera barbaridad. Ya lo hacíamos, pero yo no era consciente de que eso se hacía también fuera de la clase. Yo intento conocer la vida de mis atletas porque además comparto cervezas con muchos de ellos, pero es cierto que me cuesta cuando el volumen ha crecido y ella es un apoyo fundamental en eso. Es algo que los monitores hacen muchísimo y nos ayudan a abarcarlo, pero en ese trabajo la labor comercial ha sido espectacular y la gente está súper contenta. Y de hecho ahora en el rollo online ella intenta entrar y la gente nos pregunta en clase, oye Laura, ¿cómo está? No sé qué, para arriba, para abajo, vuelve, tal. Y es una figura que nos parece importante y apoya a todos en el servicio, la atención. Oye, pues habla con Ángel, que es fisio, habla con Isaac, el fisio, y coméntale esto, el nutricionista, oye, te pueden ayudar con esto. Y vende una camiseta cuando alguien llega a una clase y el drop-in se lleva 2 camisetas seguro, porque es que esa mujer las vende. Y al final, es verdad que hay días del mes en los que no se hacen cobros o tal, que son más flojos y se toma su café o charla, pero creemos que compensa y es una tía que intenta meterse en el equipo y a nosotros nos ha salido rentable. Edu, Edu, ¿estás activo por si quieres hacer alguna otra pregunta? Vale, no, tampoco quiero que se convierta... Ya sí tengo preguntas más concretas y ya le escribiré a Ángel. Vale, genial. Pues entonces, si os parece, ya nos vamos a despedir. Os doy paso 10 segundos a cada uno para que digáis adiós oficialmente y clausurado. ¿Vale? Ángel, ya que estabas. Bueno, pues las gracias porque esto para mí es muy enriquecedor, me encanta y dispuesto a participar en las mesas redondas que hagan falta, me ofrezco para cualquier tema. Así que encantado. Muchas gracias a todos y os escribiré por privado, para la paella sobre todo. Vale, muchas gracias, Ángel. Ahí va José, te doy audio. Mismito, coincido con Ángel al 100%. Estoy encantado. Si algo nos ha traído algo bueno, que siempre de lo negativo hay que sacar algo positivo. El bicho, como dice Ángel, el coronavirus, el COVID o como se diga que vemos todos los días en la tele, son estas cosas. De verdad que es admirable esto. Y yo creo que antes de coronavirus, yo creo que nadie nos lo habíamos planteado. Y mira, por dónde somos un grupo de personas que vamos todos en la misma dirección y estamos en sintonía, tenemos humildad, que eso es una cosa que yo he abogado desde que he empezado, de que hay que ser humildes, que da igual si puedes ser humilde y levantar 120 de NAC, o puedes ser humilde y tener 7 boxes. Y sobre todo, un poquito también haciendo lo que hace CrossFit. Esto es un método abierto, joder, tenemos que ser abiertos y apoyarnos unos a otros, que así vamos a llegar y a durar mucho tiempo. Un abrazo y encantado de haberos conocido y de estar aquí. Un placer. Gracias, José. Iván.
Bueno, primero gracias a este plantel, como decía al principio, gracias a ti, Malú, por esta iniciativa que me parece brutal y da igual la cantidad de seguidores que haya, es extraordinario porque alguien tenía que poner un poquito de consenso, ¿no? De aquí, a lo mejor mandar un mensaje, que creo que todos los que estamos aquí, la predisposición a ayudar, porque es nuestro carácter, está ahí. Y el mensaje sería para todos esos que estos días están planteando si seguir con los boxes, si no seguir, que se están mareando la cabeza porque todo es cambiante, que naveguen un poquito, que peleen y que si no, aquí hay un grupo de gente dispuestas a ayudarle. Yo de manera personal estoy encantado de escuchar a cualquiera y supongo que a todos os pasa lo mismo porque aquí... tú lo sabes, Malú, yo el día después de morir haré un entrenamiento con mis amigos y quiero que vengáis a ese entrenamiento. Entonces, lo que está claro es que va a haber mucha gente pasándolo regular y que antes que tomar una decisión, que consulten y que se informen que hay muchas más opciones que tomar la decisión peor, sobre todo para esos usuarios a los que le estamos dando deporte. Muchas gracias, Iván. Refrendo su ofrecimiento. Si alguien necesita, estamos a una llamada de distancia nada más. Y ahí va Edu, que ya cerramos. Pues que me lo he pasado muy bien, que espero tu invitación a la mesa redonda para hablar de competidores y que nada, no hay nada mucho más que decir y que añadir. Un placer hablar con todos estos monstruos del CrossFit. Un saludo. Gracias. Pues nada, finiquitamos ahora. Hasta la siguiente. Muchas gracias a todos. Besos. Adiós.